Hola, Dios te bendiga, un placer estar de nuevo contigo, hablarte la palabra de Dios, un mensaje de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca del nombre Jehová Jireh. Jehová Jireh es un nombre que se usa muchísimo en los establecimientos comerciales cristianos. Por donde usted vaya va a conseguir ferretería Jehová Jireh, restaurante Jehová Jireh, porque definitivamente tiene una composición de que el Señor es mi proveedor. Y eso es literalmente lo que significa, el Señor es mi proveedor. Y aparece una historia bíblica interesantísima, impresionante, una de mis historias favoritas de ver cómo Dios tiene un trato especial con el ser humano. Y está en Génesis 22. Le voy a dejar un poquito de tarea, pero parafraseando un poco, el Señor le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, al hijo de la promesa, al hijo que tú amas. Quiero que me lo entregues. Vas a ir al monte Moriah y allí lo vas a sacrificar. Y Abraham, un hombre de fe, fue obedientemente, subió, tomó a su hijo, tomó los siervos, tomó un asno y fue al monte Moriah. Y dice que llegó un momento, le dice a los siervos: quédense aquí, el chico y yo vamos a subir. Los estudiosos estiman de que Isaac ya era quizás un adolescente, unos 12 años posiblemente, porque ya tenía fuerza para cargar la leña. Y cuando llegan allí, el chico le dice: papá, ¿y el cordero para el sacrificio? Dice en el versículo, vamos a leer literalmente en el 7, Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y cuando estuve estudiando para este devocional, hubo un tema que me gustó mucho, una forma que uno de los predicadores que vi lo desarrolló muy bien desde el punto de vista de la provisión espiritual que el Señor nos dio y de cómo el cordero, que aparece más adelante, cuando el Señor le dice a través del ángel: ya veo que no me negaste a tu hijo, detente, no le hagas daño. Y dice el versículo 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y como les decía, el enfoque de esta predicación que vi, justamente hablaba de que lo que representa Cristo, ¿no? De que el Señor, nosotros teníamos que morir y el Señor murió por nosotros. Y me parece sumamente impresionante porque conectar unos 2000 años de historia, esto fue un evento profético de lo que iba a ocurrir. Y estuve averiguando también y dicen que el monte Moriah es el mismo monte Gólgota, donde Dios se proveyó de un cordero para que muriera en vez de nosotros. Entonces, esto tiene un mensaje impresionante. Pero volviendo al tema inicial, de que cada lugar, que hay muchos locales, muchas empresas, muchos emprendimientos que se llaman Jehová Jireh, es lo que Dios ha puesto en mi corazón hablarte. Hablar acerca de un Dios que provee. Un Dios que provee, y casi en todos los devocionales yo te digo, el Señor puso en mi corazón esto. El Señor puso en mi corazón esto. Pero esta vez te voy a hablar lo que Dios ha sembrado en mi corazón por muchos años. Y en lo que yo creo firmemente acerca de la provisión del Señor. Definitivamente creo en la provisión del Señor. Creo en la provisión milagrosa, en la provisión que no tiene aparentemente una explicación. Y creo profundamente que nuestro Dios siempre nos va a proveer en todo. Definitivamente han habido episodios de la vida donde digo: Señor, y tú no eres mi proveedor. Pero nunca me ha fallado. El Señor nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado con lo que yo necesito. Y aunque yo cuando era más jovencito decía: ay, esos versículos de no he visto justo desamparado, ahora sí. Me ha tocado vivir en carne propia que Él nunca me ha desamparado, ni he mendigado pan. Y he visto la mano provisoria del Señor. Pero lo que te quería compartir, y te repito, no es esta vez algo sentimental de lo que Dios me haya ministrado a mi corazón. Tiene que ver con lo que yo he aprendido y en la forma, pudiéramos decir que es una filosofía de vida respecto a lo que nos enseña la palabra. Santiago dice: ¿tienes fe?
muéstrame tus obras, porque la fe sin obra es muerte. Y definitivamente Dios es un Dios proveedor, pero creo que Dios aborrece la pereza. Dios quizás no lo describe literalmente en la Biblia, pero dice que el que no trabaja y que no come. Entonces conozco a un Dios que premia el esfuerzo. Vemos a un Dios que, aunque nos regaló la salvación, si vemos a lo largo de toda la historia de la Biblia, nunca pensó en el hombre, en la humanidad como seres ociosos. Desde Abraham, desde Adán le dio asignación. Le dijo, mira, puedes disfrutar todo esto, pero tienes que dirigir la creación, tú tienes que ponerle los nombres a los animales y todo esto, tú tienes que hacer algo. Entonces, como te digo, lo que yo quiero transmitirte de todo lo que yo he experimentado con Dios es que Dios puede hacer mucho con poco. Si vemos la historia de la viuda, el profeta le dice, mujer, ¿qué tienes? Me dice, no, tengo un poquito de aceite. Bueno, ese poquito de aceite yo lo voy a multiplicar. El Señor no es que es mi proveedor porque me vaya a ganar la lotería. El Señor no va a ser mi proveedor porque en uno que otro negocio indebido me aprovecho de la necesidad y de la ilusión de otras personas, como escuchábamos parte de la predicación el domingo del pastor Pablo, y con eso Dios va a abrir la ventana para mí. Yo creo más bien en un Dios en movimiento, es un Dios que bendice lo que nosotros hacemos. Y eso no le quita ningún mérito a Dios, más bien lo sobresale, porque de muy poquito Él puede hacer mucho. Y la invitación que yo vengo a decirte, hermano, es que Dios siempre, siempre, siempre va a bendecir la constancia, Dios siempre va a bendecir lo que tú emprendes en fe, creyendo y actuando, porque la fe, como les digo, Santiago dice, sin fe, sin obras, tu fe es muerta. Entonces, yo más que un concepto mágico de que Dios viene y me provee, y ojo, sí he tenido algunas experiencias así. Una vez, para no ser largo el cuento, necesitaba una manguera para un negocio de lavadoras que yo tenía, de arrendar lavadoras, y literalmente iba con mi hermano y volteamos a la derecha y conseguimos una manguera que necesitábamos y le dimos al cliente y nos ganamos el dinero del día para esa provisión. Sí he visto a Dios operando sobrenaturalmente, pero me gusta ver a un Dios como un padre. Yo no quiero que mi hija y mis hijos que tengan el futuro vivan del gobierno, vivan de que otra persona tenga que trabajar para que ellos reciban. No, yo creo en el esfuerzo, yo creo, y es lo que quiero transmitirte. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros los hijos de Dios? De que el Señor es nuestro proveedor. ¿Cuál es la diferencia de aquellos que no tienen esperanza? Que cuando nosotros hacemos algo, cuando nos movemos, cuando actuamos, sabemos que contamos con el respaldo del Señor. Abraham sabía que si él caminaba, el Señor se iba a ingeniar algo. Quizás Abraham pensaba, bueno, el Señor lo va a resucitar. A lo mejor él tenía pensado decir, el Señor es mi resucitador, o el Señor es el que da contraorden. Pero no, el Señor le mostró en medio de esta situación conflictiva de que Él es el proveedor. Y me gusta esto que dice, Abraham alzó la vista, en el versículo 13 de la nueva versión internacional. Hizo algo, hizo una acción. Y definitivamente, les decía, la salvación es por gracia, es un regalo. Pero la vida en general tiene que ver con la acción. Ora, pedirle a Dios, y acción. Es accionar, es ejecutar. Abraham no se quedó como que el cordero le dijera, mira, estoy aquí. Dice que alzó la vista y por ahí Dios tenía la provisión. Hay una frase que compartía con mis hermanos que le decía, siempre la oportunidad está escondida entre los problemas. Y quizás este cordero Dios lo tenía allí en medio de una de las situaciones más críticas que un ser humano puede vivir, más tensionante, más presionante, que es que el Señor te pida que sacrifiques a tu único hijo. Entonces, en una situación tan estresante, que seguramente tú la has pasado, yo la he pasado, donde no sabes con qué alimentar a tus hijos. Ahorita estamos viendo una situación de crisis terrible
Y en medio de esta situación y el agobio tan profundo, quizás decimos, o sea, nos cerramos los ojos. Y esa es la invitación que vengo a decirte. Alza la vista, porque Dios tiene provisión para ti. Dios tiene una provisión hermosa para ti. Dios tiene provisión para tu familia, para tus hijos, para lo que tú necesites. Vengo a decirte de parte de Dios con toda seguridad que lo que tú necesitas va a llegar. Pero te pido, por favor, no porque Dios me lo haya dicho esta semana, te lo digo por lo que yo he vivido con el Señor, que el Señor bendice lo que tú haces, bendice la acción. Así que, hermano, hermana, te invito a que con lo poco que tienes te atrevas a hacer. Y no estoy hablando solamente de que tienes un dinero y montas un negocio. Quizás tienes una carrera, quizás tienes un oficio. Emprende, haz algo, muévete, sal a buscar. Y vas a ver que Dios es tu proveedor. Porque ¿sabes algo? No es por tu propio mérito. Es porque es de quien el Señor tenga el favor. Y tú cuentas con el favor de Dios, porque el Señor es tu proveedor. Ese es el mensaje que quiero darte. Que te muevas, que acciones, que los problemas siempre, que la oportunidad siempre está escondida entre los problemas. Si necesitas dar un paso, da otro y da un tercero, y quizás ahí vas a ver el cordero que tú necesitas, que va a estar allí puestecito por Dios. Pero si tienes un obstáculo, si tienes un problema, pasa adelante. Yo le agradezco a mi hermano Jesús, porque él me decía, hermano, persevera. Y yo quejándome, y él me decía, persevera. Y yo he experimentado que Dios es mi proveedor. Y por eso te hablo con tanta seguridad de que Él lo que ha hecho conmigo lo va a hacer contigo, como lo ha hecho con muchísima gente. Pero ¿saben algo? Yo puse de mi parte y actué en fe. Y han sido años de esfuerzo, han sido años de cosas que Dios definitivamente ha bendecido. La constancia, el esfuerzo, y esa es la invitación que te hago. Muévete creyendo que cuentas con el favor de Dios y verás que Él es tu Jehová Jireh. Dios te bendiga.